encuentra dentro de a profundidad frente a la cara del objetivo, ¿no? Transmitiendo toda la respuesta hacia la formación hacia un electrodo fijo que se encuentra en superficie, ¿no? O sea, más que todo la configuración de la misma herramienta, ¿no? Más allá de ello, hay que estar muy pendientes y muy atentos a las deflexiones que podemos notar o que nos da el registro de SP. Como dice ahí, la deflexión de la curva SP resulta de las corrientes eléctricas principalmente en las salinidades relativas del agua, de formación y filtrado de lodo. Recuerdo que yo les comentaba que había un parámetro cuando le mostré el pilot, que era el RMF, ¿no? Que tendría que ser la resistividad del Resisting Mud Filtrate, ¿no? Es decir, la resistividad del filtrado de lodo. Es importante saber cuál es digamos, el filtrado de lodo que vendría a ser la obtención del ensayo de la muestra de agua que se utiliza para el fluido de perforación. ¿Ok? Se hacen muestreos, se hacen ensayos físico-químicos de la muestra de agua y que ello nos permite, pues, de alguna manera poder tener un valor que me permita a mí poder correlacionar y contrastar frente a la salinidad que puedo obtener en la formación. Muchas veces, por ejemplo, en la completación de los pozos, cuando tú inyectas en la fractura hidráulica, inyectas fluido de fractura que es base agua, ¿no? A la formación, muchas veces se contrasta el balance, o se hace el balance entre lo que tú inyectaste y lo que te devolvió el pozo en función de la salinidad, tomando muestras, haciendo testeos, ¿no? Entonces, la deflexión de la curva, tengan presente esto, la flexión de la curva tiene como función el grado de salinidad que muestra el fluido que se encuentra en el área de estudio, ¿no? Y también la deflexión de la curva obedece a cambios de potenciales eléctricos, ¿sí? Es decir, cada formación o cada estrato de población que es incitada a un diferencial de presión me va a dar una respuesta. Esa respuesta es típica, ¿no?, de la formación, pero mediante una reacción electromecánica, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente lo que tú vas a inducir es ya no ondas electromagnéticas, sino vas a inducir electricidad, por así decirlo, ¿sí? Hacia la formación mediante el electrodo, ¿no? Acá hay una interacción, como les comenté, catiónica, ¿no? Vamos a ir más que todo a la capacidad de interacción catiónica que tienen las arcillas como característica fundamental, ¿no? Hay dos tipos de análisis que se realizan, ¿no? Que son los llamados potenciales electroquímicos, ¿ok? Que toman en cuenta, pues, dos procesos, ¿no? Las membranas potenciales y las junturas líquidas. Como les comenté, son principios mecánicos, es bueno saberlos, ¿no? Son bases teóricas que quedaron establecidas en este tipo de registro, ¿no? En ello, pues, lo que vamos a mencionar, pues, son dos tipos, potenciales electroquímicos y potenciales electrocinéticos, ¿ok? No es nada más que decir, son diferenciales de presiones que se inyectan hacia la formación en función de sus cargas catiónicas que puedan tener. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo estoy yendo de alguna manera a ver la interacción que tiene ese estrato o esa zona de estudio en función de la arcilla. O sea, el diferencial potencial que estoy emitiendo en la formación va directamente a tener una respuesta al contenido de arcilla que tiene. O sea, va a surgir una interacción, una respuesta de este potencial netamente a la arcilla, ¿sí? Por su capacidad que tiene al intercambiar de manera catiónica, ¿no? El intercambiar iones de diferentes cargas, por así decirlo, ¿no? En cambio, si hagamos una comparativa entre el gamma ray y el DSP, el gamma ray lo que hace, induce ondas electromagnéticas hacia la formación y estas son recibidas por cuerpos o sólidos o rocas, por así decirlo, que contienen mayor contenido radioactivo. ¿Ok? Entonces, ven una diferencia que finalmente los dos me miden de manera indirecta el volumen de rociosidad. No es que ustedes emitan estas o inciten a la formación, a inducir a estos mecanismos y ustedes tengan de manera directa el volumen de arcilla, no. Por eso son las ecuaciones que se mencionaron, ¿no?
Como estas emisiones o estos diferenciales potenciales que son emitidos en las formaciones, al ser sensibles, sí tienen en cuenta las condiciones del pozo, sobre todo los fluidos que se encuentra en él, ¿no? En algunos de ellos, por ejemplo, fueron despreciables más que todo por el tipo de fluido. O sea, aquí hubo el cambio de que, por ejemplo, para un fluido base aceite no es tan recomendable, ¿no? Porque de alguna manera el diferencial de potencial eh, se encuentra totalmente aislado. Acuérdense que en este caso el agua es un elemento conductivo, o sea, te va a generar la conducción de la corriente, ¿no? En cambio, el aceite o el hidroguro es un elemento aislante, ¿no? Entonces, eh, vino a discretizar, incluso a limitar las condiciones, ¿no? Hablamos quizás de pozos sobrebalanceados o formaciones de baja permeabilidad, ¿no? Entonces, mostró ya cierta diferencia, ¿no? Y en cuanto a los potenciales electroquímicos, que son los que vamos a estudiar, toman en cuenta la concentración salina del agua de formación y el filtrado de lodo, ¿ok? Es lo que yo les decía el día de ayer. Ustedes van a poder distinguir que normalmente uno asume en las ecuaciones de que el pozo tiene una misma salinidad. Todo el pozo muestra una misma salinidad. Tomaste una muestra de agua a 2500 pies y eso te arrojó un dato de salinidad. Tú asumes, y ojo, mira cómo son las ecuaciones de lo que le mostraba en los cálculos de Quillot. Tú asumes esa salinidad para todo el pozo y quizás para todo un bloque de estudio. Vamos a ver que las deflexiones se muestran en función de un factor o un elemento importante que es la salinidad, ¿no? Y aquí viene como que un juego de preguntas y respuestas como para podernos hacer, ¿no? Y ustedes van a ver, y ahí vamos a tratar de entender por qué les decía al inicio de que el SP nos sirve para identificar qué tan permeable es la arena o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y ustedes deberían preguntar, pero ¿por qué? Porque el hecho viene, ¿quién es más salado? ¿El agua de formación o el filtrado de lodo? ¿Ok? Bueno, la pregunta sería depende, ¿no? Porque realmente no todo en pozo vamos a tener una formación mucho más salada o mucho más dulce, ¿no? Entonces es muy variable y tampoco se cumple la relación que mientras más profundo eso tenga mayor temperatura va a ser el agua más salada. O sea, en encontrado casos los registros mismos lo evidencian de que encontramos muchas intercalaciones o variabilidad de la concentración salina del agua de formación, ¿no? Lo que sí es cierto es que realmente lo que sí podemos tener claro de que el agua que se utiliza dentro de un fluido de perforación, ¿sí? Ellos sí tienen una misma salinidad. O sea, lo que se mantiene constante es que la salinidad del agua del lodo, del filtrado del lodo, sí es constante, es uno solo, ¿no? Sin embargo, no se puede afirmar que la salinidad de formación es constante en todo el pozo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con los procesos geológicos que se han llevado durante todo su periodo, ¿no? Entonces, eh, yendo un poco o aclarando más cuál es el principio o digamos, de medición, ¿no? Ya yéndonos un poco a la aplicación en sí, ¿qué es lo que me mide? Pues, digamos, es la inducción de un electrolito que fluye en para que digamos, yo induzco hacia la formación cierta carga eléctrica, ¿sí? Yo necesito para ello, y es claro tenerlo en cuenta, un medio que me permita poder transmitir esa carga eléctrica en el medio poroso, ¿no? Y el único elemento sí, que me permite transmitir esa carga es el agua, ¿ok? Lo demás, tanto petróleo, gas y la misma roca en sí, son elementos aislantes. Entonces es fundamental tener que ver que el contenido de agua sea mayor, le hablamos de saturación de agua, sea mayor o menor, ¿no? Para tener un agente que me pueda comunicar, ¿ok? El comunicarlo me va a dar una mejor respuesta a lo que yo estoy induciendo hacia la formación, ¿no? Despreciable, porque toda la presión diferencial entre pozo y la formación se expande a través del reboque, ¿no? Si no capaz de producir un flujo. Bueno, esto es una limitación, ¿no? Una restricción más que todo, ¿no? Entonces, como potencial electrocinético, ¿qué sucede? Bueno, ustedes ven acá,
este gráfico, tengo un lodo de perforación entre el pozo. Vamos a tener claro de que aquí la salinidad de este filtrado de lodo es constante, más no en la formación tenemos zona dañada y zona virgen, ¿ok? Pero ¿qué tenemos? Los que una zona o una arena porosa y permeable en condiciones de reservorio, vamos a encontrar un revoque o un cage, ¿no? Mientras más permeable sea la formación, va a haber mayor invasión de fluido. ¿Qué fluido es? Filtrado de lodo. Al ver mayor filtrado de lodo, ¿qué quiere decir? De que la pared que se forma o la costra que se forma acá va a ser cada vez más consistente, ¿sí? Menos permeable. Entonces, si yo tengo una costra aquí, ¿no? Un revoque bastante consistente, ya es una barrera, ¿no? O un elemento aislante con lo cual no voy a tener una transmisión de carga eléctrica hacia la formación, ¿ok? Por eso es que este potencial se fue despreciando en el uso o la aplicación por el mismo hecho de que, digamos, me generó barreras para poder obtener resultados, ¿no? Entonces, sin embargo, tiene ciertas aplicaciones, ¿no? Hablamos de repente por condiciones de underbalance, o sea, de bajo balance, presiones normales, lodos muy pesados, ¿no? Entonces, formaciones de baja permeabilidad. ¿Por qué formación de baja permeabilidad? Porque de alguna manera hay menos filtrado de lodo y por ende la costra no es tan consistente, ¿no? Y lodos muy resistivos, ¿no? Acuérdense de esto, cuando hablamos de lodos conductivos, que hablamos de un lodo base a agua. Cuando hablamos de lodos muy resistivos, hablamos de un lodo más llevado a que son menos conductivos, ¿no? Entonces, sabiendo de que hay dos principios, tanto el cinético, que se despreció con el tiempo, porque cambió incluso la formulación del lodo de perforación, pasando de un lodo base aceite a un lodo base agua, nos quedamos con el mecanismo de potencial electroquímico, ¿no? Que de alguna manera toma como principal factor la concentración salina, ¿no? Dentro de los principios electroquímicos, ¿no? Como les comenté, tenemos dos procesos, ¿no? Uno vendría a ser la membrana potencial y la juntura líquida, ¿ok? La juntura líquida, ¿no? Electroquímica, ¿qué es lo que muestra aquí? ¿No? Aquí estos, ya hay una interacción entre cationes y aniones, ¿ok? Hablamos de cationes, ¿no? En este caso de signos positivos, del contenido de ion sodio que tenemos en el medio, ¿ok? Y los cloruros, que son los aniones, ¿no? En signos negativos, son los que se encuentran también en el medio. O sea, acá tenemos que ver el contenido de iones que tenemos dentro de la formación dependiendo de su polaridad, ¿no? Sean positivos o negativos, ¿ok? Entonces, esta juntura líquida lo que tiene es, mide el potencial en función de las cantidades de iones que tenemos en el medio, de acuerdo a su polaridad, ¿ok? Bueno, te dice que se produce una zona límite entre zona invadida y zona virgen, donde hay un contacto directo. Aquí tiene el caso saber cómo fue el proceso de invasión, ¿no? Es lo que yo les decía. De repente, mientras más deflexivo sea el SP, me puede indicar, mira, hay una mayor deflexión, bueno, hay una mayor invasión del fluido hacia la formación. ¿Qué me indica esto? Y vamos juntando lo dicho el día de ayer, ¿no? ¿Qué me indica esto? De que hay un mayor filtrado y avance de filtrado hacia la zona de la formación. ¿Qué quiere decir? Que hay una capacidad de flujo. Esa capacidad de flujo que me indica, de acuerdo al concepto, hay una permeabilidad, ¿no? Mucho más pronunciada. Entonces estamos hablando de que la roca puede darme características de permeabilidad. Y lo contrasta la resistividad con las mediciones profundas y someras. Eso lo va a contrastar o correlacionar. ¿Ok? Entonces, como le dije, la interacción entre los cationes y aniones en un medio poroso, ¿sí? Va a depender de cuánto mayor o menor sea su concentración. ¿Ok? Es lo que yo le decía. O sea,
¿no? Pues ya vamos a ir un poquito, entrando un poco más en detalle para ponerlo claro, ¿no? La membrana potencial, lo que me mide es lo mide en diferencial en contraste de salinidad, sí. Entonces, ¿qué pasa? Dice, las lutitas son permeables a los cationes sodio, pero impermeables a los iones cloruros, ¿ok? Entra un poco más en detalle y aclara un poco más el tema, ¿no? Más que todo, me da mayor información a los resultados, ¿no? La membrana potencial. Lo que hace acá ya no solamente es que con respecto a la cultura, es que en un medio poroso tenemos diversidad de iones, ¿no? De diferentes polaridades, ¿no? Entonces, hay una respuesta en función de cuál tiene mayor o menor concentración. Perfecto, ¿no? Cuando pasamos a la membrana potencial, ya no solamente hablamos de que hay una abundancia de iones dentro del medio poroso, en medio de una solución, sino hablamos de una atracción de ciertos iones, ¿ok? Hacia un tipo de roca en función de su litología, ¿ok? Eso importante saberlo porque finalmente vas a poder discriminar de que, digamos, si yo capturo mayor cantidad o hay en un medio mayor cantidad de iones con polaridades positivas, te puede indicar de que, te puede dar un indicio de que estamos hablando de rocas arcillosas, por ejemplo, ¿no? Iones positivos son más amigables o atraídos por las lutitas o arcillas, ¿no? Sin embargo, si hay mayor contenido en los iones de polaridades negativas, los cloruros, ¿no? Podemos estar hablando de que es otro tipo de litología, menos las arcillas. No sé si hasta ahí se entiende. Si no se entiende y me avisan, puedo repetir. Igual les pido un poquito de paciencia para demostrar todo. Si no está tan claro, por favor me indican, ¿sí? Sí, todo ok, todo se entiende. Ok, gracias Lucas. Entonces, ya estamos juntando de que no solamente tenemos que identificar los mismos iones que se encuentran en el medio, sino también la atracción que hay entre ellos en función de su litología de la roca que los comprende o que se encuentran en el medio, ¿no? Entonces, hay unas más compatibles que otras, como la menciona la presentación. Entonces, bueno, juntura líquida, membrana potencial, ambas se complementan, ¿no? Para dar paso, pues, a poder identificar de que si estamos hablando de zonas permeables, ojo, una identificación, una discretización cualitativa, porque ustedes van a dar mención de que esta roca tiene características de permeabilidad en función de lo que ustedes ven en el comportamiento de la deflexión de la curva, ¿ok? Siempre y cuando se encuentre, ¿no? En un medio que es fluido base agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el fluido base agua es un medio conductivo, con lo cual me va a permitir la transmisión continua de la carga eléctrica que estoy difundiendo hacia la formación. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esto, las lutitas o arcillas tienen más compatibilidad con los iones de carga negativa y no menciono el sodio o el cloruro porque hablamos también de otros elementos, ¿no? Quizás por ahí pueden salir, bueno, hay otros elementos que también tienen cargas similares. Hablamos de iones de carga negativas, ¿no? Son más compatibles a las lutitas y iones de carga positivas son más compatibles a las arenas, ¿no? Entonces, el SP lo que va a medir es, su escala vendría a ser siempre de menos a más, ¿ok? Menos a más, te mide el potencial en milivoltios, ¿ok? El potencial en milivoltios, es decir, la cantidad de iones de diferente polaridad que se encuentran en el medio, compatible a cierta litología. Ahí encerraba el concepto que relaciona los slides que vengo presentando, ¿ok?
Y esto es lo que vamos a mostrar, como ven ustedes, ¿no? Miren, en arcillas que son menos permeables y las arenas que son más permeables, la deflexión que ustedes van a tener, ¿no? ¿Ven? Ven ustedes la curva como se muestra, ¿no? Ahora, esto, si yo le quiero complicarles un poco el escenario de estudio, puedo tener una deflexión mucho más pronunciada, ¿no? Una deflexión menos pronunciada o intermedia, o una deflexión mínimamente pronunciada, digámoslo así, ¿no? Mientras más pronunciada sea la deflexión, podríamos categorizarlo como, la arena es mucho más permeable, ¿no? Entonces, porque no solamente vamos a ver la compatibilidad de los iones con cierta polaridad al tipo de litología, acuérdense que esa atracción que hay también tiene que ver con el contraste de salinidades, ¿ok? Y vamos aquí, ¿no? Químicamente, teóricamente lo sustentan, hay principios electromecánicos, entonces que lo sustentan, inclusive te ponen las condiciones que sea un pozo sobre balance, puede que aplique esto para las condiciones convencionales, que normalmente siempre estás tú en tu presión hidrostática mayor a la presión poral, ¿no? Inclusive induces tú a una invasión, a un daño, ¿no? Poco aplicado al under balance, quizás sí, de repente dejo siempre abierta la posibilidad, y sobre todo la identificación de zonas de arena no muy permeables, ¿no? O de baja permeabilidad. ¿Okay? Esas son las aplicaciones que tiene. Sin embargo, hay ciertas correcciones, ¿no? Hay ciertas correcciones, sobre todo en los extremos, ¿no? Sobre todo cuando tienes contrastes litológicos muy marcados, como es una arcilla con una arena, con una deflexión bastante pronunciada, una arena bastante permeable, ¿no? Con los cuales aquí, en esta etapa de transición entre cambio de arcillas o arenas, pues hay ciertas correcciones que tenemos que, digamos, analizarlas, porque puede que aquí ocurra una transición entre una menor cantidad de arcillas o una menor cantidad de arena. Sepan que existe esto, se puede hacer una corrección, ¿no? Normalmente yo utilizaría el SP en mi caso, ¿no? De repente se hace un estudio mayor siempre y cuando lo tenga, para confirmar que estamos hablando de una arena reservorio, ¿ok? De una arena reservorio. Entonces yo les decía, ¿qué sucede? A ver, vayamos un poco integrando los conceptos. Si tenemos que la arcilla es compatible con los iones de carga negativa, ¿ok? Y la arena es compatible con los iones de carga positiva. Y si yo relaciono la concentración de salinidades, ¿no? La concentración de salinidades. Un fluido que tenga mayor salinidad, ¿ok? Mayor contenido salino o mayor concentración de salinidad, ¿no? ¿Qué iones tienen en el medio? ¿De qué carga o de qué polaridad pueden tener? ¿Negativo o positivo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, mira, si sabemos que lo que venimos conversando, las arcillas son compatibles a iones negativos y las arenas son compatibles a iones positivos, que es lo que lo que les escribí. Digo, la lutita, las arcillas son compatibles a iones con carga positiva y las arenas son compatibles a iones con carga negativa. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Yo le digo, si la relación que tenemos de compatibilidad entre las iones de cierta carga polar, ¿no? Compatible a cierta litología, y si esto lo relacionamos con la concentración salina, en un medio salino, ¿qué iones abundan en ese medio? Pueden tener los dos, pero siempre va a haber uno de mayor concentración que otro, los de carga negativa o los de carga positiva. Deberían ser los de carga negativa.
Correcto, ¿no? Si vamos al extremo de que el fluido es mucho más salino, bueno, es posible que tengamos mayor concentración o abundancia de carga negativa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si es que se cumple esa relación. Acuérdense que todo depende. Para mí, me decía mi profesor, cuando te hagan esa pregunta, tú salvas diciendo depende, ¿no? Depende de que, bueno, en realidad nada está escrito o nada se cumple a veces con la teoría, ¿no? Porque encontramos tantas, digamos, contrastes o diferencias que eso es lo que marca lo interesante, ¿no? Inclusive lo que hoy dicté hace 2 años y lo estoy dando ahora, hay cosas que uno lo llega a aclarar, ¿no? De manera más concisa, ¿no? Entonces, a veces seguimos la relación. Entonces, tendríamos de que si la carga del fluido es mucho más salino, puede tener mayor contenido de cargas negativas. Y la carga negativa está más compatible o alineado a las arenas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí podríamos inducir de que ya confirmar de que si tengo una mayor deflexión, ¿no? Tengo una mayor deflexión, ¿no? Hay una mayor deflexión entre sí a las cargas negativas, ¿no? Estamos hablando de una arena que es mucho más permeable que otras, ¿no? A ver, no he cerrado el tema porque quiero llegar a esto. Ahora, si yo tengo un fluido o un fluido de agua de formación muy salino, ¿ok? Que se encuentra justo en la cara de la formación y hay un mayor filtrado de lodo que un fluido de baja salinidad, o sea, agua dulce, ¿no? Lógicamente que va a haber una mezcla entre ellos, una interacción, puede que cambie la cantidad de iones en el medio, puede que sí, ¿no? Pero va a haber un cambio en el comportamiento de la deflexión, producto también mismo de la mezcla de fluidos de distintas salinidades, ¿ya? Pero de por sí ya te habla de que hay un medio invasivo, ¿no? Que a la vez tiene capacidad de poder invadir, ¿no? Entonces, una permeabilidad claramente dicha, ¿no? Entonces, a ver, si es que vamos cerrando el tema, ya vamos de idea más que todo, con este ejemplo, ¿no? Miren, yo tengo acá, he puesto el gamma ray y la SP. La teoría dice que siempre el SP acompaña la deflexión del SP siempre acompaña el gamma ray. Siempre, ¿ok? Siempre lo acompaña. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver qué tanto, sí, ¿no? Entonces, miren, tengo este cuerpo, clean set es limpia. Esto está escrito en inglés, ¿no? Sandstones, ¿no? Arenas limpias, ¿ok? Arenas limpias, shales, lutitas, ven cómo la reactividad aumenta. Shale, y acá es arenas semisucias, ¿no? Miren cómo la reactividad, digamos, se pone en términos intermedios. ¿Qué dice acá? Miren, tengo aquí agua salada, agua salada, agua salada. La misma litología, es la misma litología, ¿no? Pero sin embargo, mira, nos encontramos con que la deflexión cambia. ¿Sí? La deflexión cambia. Tengo arenas, la misma arena. Para tener el mismo ejemplo, vamos a dejar una variable que cambie y las demás van a ser constantes. La misma arena, ¿ok? Vamos a ver, tengo la misma agua de formación, todo el pozo tiene la misma agua salinidad, ¿ok? Sin embargo, la deflexión en este cuerpo es diferente a los demás cuerpos con respecto al SPE. ¿Cuál es la variable que cambió? ¿No? Y esto, miren, en lo real ocurre, ¿sí? Lógicamente que, como les dije, eso es variable porque no puedo tener yo una misma salinidad en todo el pozo. Aquí estoy haciendo la constante, ¿no? Puede que, lo que sí, como les dije, vamos a tener el mismo, o sea, este pozo tiene un mismo lodo. Vamos a hacerlo así, para entenderlo. Este pozo tiene un mismo lodo, ¿ok?
las mismas arenas, la misma formación, ¿ok? Pero la salinidad de la formación es distinta, ¿ok? Esto puede ser porque por el mismo ambiente depositacional que tiene, son diferentes, ¿sí? Veces es diferente, estamos hablando de un cuerpo que tiene un medio distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambió acá? ¿No? Para entender la idea, es posible que haya cambiado, y es posible, se lo digo porque es posible que haya cambiado la salinidad del agua de formación. Estamos frente a una arena que tiene una salinidad mucho más dulce que otras, ¿no? Porque lo que no cambió fue la salinidad del lodo, eso sigue siendo igual en todo el pozo, ¿ok? Sin embargo, muestra una deflexión diferente en sentido contrario, ¿ok? Creo no confundirlos, ¿sí? Pero ¿qué les digo con esto? Es posible que ante este cambio de flexión que podamos tener, ¿ok? Hasta este cambio de flexión que podamos tener, no quite que estamos hablando frente a una arena permeable, que tenga un mismo comportamiento quizás permeable que los demás cuerpos, ¿no? Es posible que sí, pero lo que no debería cambiarte, tu idea, es que este medio que encontramos menos salino, ¿ok? Sea propiamente la formación y no un cambio deflectivo como respuesta de la misma formación, ¿no? O sea, eso no quiere decir de que si yo tengo un cambio de flexión de la curva, no quiere decir que esta arena sea menos permeable. Simplemente su composición mineralógica y concentración salina de esa formación es diferente. Podríamos atribuirle que es un medio distinto, podría ser, ¿no? Entonces, porque hay muchos más factores que podemos aquí tomar y analizar y nos podríamos tomar toda la noche analizando, ¿no? Y quizás lleguemos a una conclusión o más de una conclusión, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto no ocurre, sino más, son muy, quizás, hay que ser bien detallosos para poderlo identificar, ¿no? Por eso, de alguna manera, es importante tener las dos curvas, ¿no? Para una mejor correlación, ¿no? Entonces, eso es bueno, ya se los comento porque en algunos registros se pueden encontrar ese tipo de cambios, ¿no? Y uno puede pensar de que el comportamiento quizás no sea distinto o puede cambiar tu punto de vista. Lógicamente de que con esos dos registros no puedes tomar una decisión total, ¿no? Tienes que tomar más curvas para tener una decisión unificada, ¿no? La teoría puede tener una mayor expansión en detalle de todo esto que estoy comentándoles. Quiero conjugarlo con la parte aplicativa como para poder tener claro al término de esta clase, ¿no? Y lo que quiero que sepan es que de alguna manera cuando una mayor deflexión y siempre acompañando a la deflexión del gamma ray, ¿no? Es porque, bueno, estamos hablando de una formación limpia, ¿no? Lógicamente que si el gamma ray me lo confirman que es una harina, ¿no? Con contenido de carbono, ¿no? Por eso es de importancia tener este SPI. No es tomado porque realmente o tomas gamma ray, que puedes también hallar tu volumen de rigurosidad o SP. O sea, cualquiera de los dos tienen casi la misma formulación, ¿no? Eh, bueno, en realidad, pues, como les dije, es un análisis cualitativo, ¿no? O sea, a veces discrepa un poco de que si la magnitud de la deflexión puede tener una relación con la permeabilidad directa, simplemente es un análisis, una opinión cualitativa, ¿no? Esto no puedes decidirlo si tú tienes estos dos registros o tienes un SPI para que digas, hay una manera de deflexión, es permeable, ¿no? O es formación limpia. Tienes que contratarlo con otros registros más, ¿no? Hablamos de un SP estático, ¿no? Es simplemente, digamos, el SP total con el estático tiene que ver más que todo con las correcciones ambientales que tiene, ¿no? Y la relación que puedas tener entre la resistividad del filtrado, ¿no? Con respecto a la resistividad en este caso del agua, ¿no? Miren, es lo que finalmente, ¿qué es lo que cerramos acá? Dice, cuando la deflexión es hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda,
quiere decir que la resistividad del filtrado de formación es mayor a la resistividad del agua. ¿Ok? Cuando la deflexión es a la derecha, la resistividad del filtrado es menor a la resistividad del agua. Acá como que quiere complicándose un poquito, pero a ver, veamos la relación. Si hablamos de resistividad, quiere decir que es menos conductivo. Es una relación inversa. Resistividad con conductividad, ¿ok? Entonces, si hablamos que la resistividad del filtrado del lodo es mayor a la resistividad del agua, ¿qué quiere decir? Vamos a traducirlo, vamos a llevarlo en términos de conductividad. Quiere decir de que si acá es resistivo, mientras más resistivo el filtrado del lodo, quiere decir que es menos conductivo. Si es menos conductivo, quiere decir que es menos salino. ¿Ok? Y acá, si es más resistivo, si es menos resistivo, el agua de formación quiere decir que es más conductivo, o sea, es más salado. Que traten de llevarlo a esa relación como para poder entender. ¿Ok? Entonces, lo cierto es que hay una relación, hay una interacción entre el contenido salino del agua de formación con el contenido salino del filtrado del lodo. ¿Sí? Las arcillas pueden separar agua de formación de distintas salinidades, posiblemente por eso se hace un corrimiento, es decir, ¿qué le llaman línea base? Un corte es cuando, digamos, vamos a ver los registros porque ustedes pueden entenderlo. La limitación que haces con tu parámetro mínimo, tu parámetro máximo y tu intermedio, eso tiene que ver con, y los cortes que hagas de acuerdo a las profundidades, de acuerdo al contraste electrológico que tú definas, ¿no? Podríamos hacer cierta discretización en cuanto al análisis que vas a hacer de manera zonificada, ¿no? Acá hay algunas ecuaciones, ¿no? Que toman en cuenta para formaciones limpias, ¿no? Y bueno, sus utilidades que puedes tener tú, aparte de la estimación de volumen de arcillas, puedes ir con la resistividad de la formación, obtener el DRW, que es, como dice, el dato de input para la obtención de los parámetros de petrofísicos de los modelos. No registra en lodos no conductivos, es decir, no registra en lodo resistivo, ¿no? O sea, base aceite, ¿no? Esa es la limitación que tiene. También te diferencia en cuanto al espesor de la capa, ¿no? La deflexión también tiene que ver mucho con el espesor, qué tan tienes un buen espesor o menor espesor que puedas tener, ¿no? Y estos son el resumen de lo que tú puedes observar, ¿no? O sea, miren, las deflexiones a la izquierda, ¿sí? En una arena puede ser tanto a la izquierda como a la derecha. Estos cambios de deflexiones están en función de qué? De las salinidades que puedas tener tanto el agua de formación como el filtrado del lodo. ¿Okay? Bueno, si estos son iguales, cosa que no ocurre, ¿no? Digamos, no vas a tener una deflexión. ¿Qué quiere decir? Más allá de la compatibilidad que tenga de los iones con cargas negativas o positivas que tenga dentro de la formación, tiene que ver mucho con el contraste de salinidades, ¿no? Miren, por ejemplo, acá el ejemplo, está más claro, ¿no? El SP es negativo, ¿sí? Que acompaña cuando el agua de formación es mucho más salada que el filtrado del lodo. El SP es positivo cuando el agua de formación es menos salada que el agua o filtrado del lodo. Y no hay deflexión cuando ambas son similares, ¿no? Más curvas de SP, digamos, empíricas correlativas. Esta es la cuestión, ¿no? Tiene el mismo procedimiento que el gamma ray. Mínimo, máximo y el 50%. Recuerda que yo les hablaba de algunas, dentro del Quildot, algunas relaciones de RMFB. Estos son datos de encabezado. Este es un dato de encabezado de registro, ¿no? Y este es un dato puede ser el laboratorio, ¿ok? Puede ser el laboratorio, ¿no? Entonces, también son valores de control, ¿no? Habríamos que ver los valores de control.
Limitaciones del corte base de la arcilla. Es lo que les decía, hay que zonificar siempre, ¿no? No tomemos como un solo bloque de estudio porque estarías castigando o, digamos, tomando datos irrelevantes, ¿no? Bueno, acá también hay una excepción que el comportamiento cambia cuando tienes formaciones de alta resistividad. En las respuestas de formaciones TAI, ¿no? Porque son formaciones no permeables, o sea, son muy aplicadas a formaciones TAI. Son de baja permeabilidad y son de espesores mínimos, capas muy delgadas, ¿no? Son bastante utilizadas, ¿no? Y como le dije, necesito tener un medio conductivo, en este caso un fluido base agua, ¿no? Ya esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Los salados, los de petróleo no se pueden registrar, ¿no? Hoy en día esto ya cambió, ¿no? Más como para que ustedes puedan interactuar o hacer el ejercicio de que cuando cambia la deflexión entre una salinidad de una fuente con otra fuente, ¿no? Y el tipo de litología que podamos tener, ¿ok? La capa también, litología, el contenido de hidrocarburo, el proceso de invasión, una capa delgada y una arena sucia, ¿no? Esas son las respuestas típicas que pueden tener. Aquí tienen un patrón, ¿no? Como verán, mientras mayor contenido de hidrocarburo tenga, la deflexión es mucho más pronunciada. Bueno, acá hay unas preguntas, ¿no? En una secuencia arenisca-arcilla, se observa que la formación A, la curva SP, línea discontinua, no acompaña el gamma ray. Si se sabe que utiliza el mismo modo de perforación para toda la secuencia, ¿a qué se debe el comportamiento del SP? Ese ejercicio ya lo hicimos, ¿no? ¿Sí se entendió? ¿Alguien tiene otra respuesta o compartimos la misma respuesta? No sigue el gamma ray porque hay un cuerpo con agua limpia, pues, no es agua salada. Correcto, un cuerpo que muestra una concentración de salinidad diferente a las otras, ¿no? Puede ser, ¿no? Hay un contraste salino bastante marcado, puede ser, ¿no? Porque estamos utilizando el mismo modo de perforación, tomando como premisa este dato, ¿no? A ver, este es un registro real que fue, digamos, tomaron las curvas, ¿no? Acuérdense lo que veíamos el día de ayer, incluso mencionamos lo que es la resistividad. Yo les voy a describir qué registros tenemos acá, ¿ok? Tenemos, es un pozo de Taiman, ¿no? O sea, tenemos el gamma ray, ¿ok? Gamma ray. Tenemos el SP. El SN tiene la sigla de short normal, ¿sí? El short corto, o sea, es decir, este registro normal tiene que ver con registros resistivos, ¿ok? Ya lo vamos a ver el día de mañana, porque es normal. Quiere decir que la línea roja, si no me equivoco, está siendo tomado en la zona cercana al pozo, de esa zona invadida o zona dañada. Y el non normal, las líneas azules, está tomado en los detectores lejanos. La pregunta es, identifique la zona productiva. Cuando les pregunto qué es zona productiva, ¿qué quiero decir? Que quiero que me identifiquen cuál es la arena que cumple las condiciones de reservorio. Porosa. Quizás porosa no podamos tenerla claro, porque faltaría corrección en cuanto a registro, pero al menos que se muestre condiciones de permeabilidad. Bueno, yo les puedo poner acá esa arena. Identificamos la arena. Arena A, arena B, arena C y arena D. ¿Cuál de las arenas es más productiva? La A y la B. La arena A igual a arena B. ¿Alguien piensa diferente?
De pronto en la C y la D tendríamos que tener en cuenta el fenómeno de invasión, ¿no? Claro. Sí, bueno, acá con la información que podemos tener, la respuesta podría ser bastante, bueno, tomémoslo como una respuesta preliminar, quizás tengamos que completar otros puntos más, pero se ve bastante, digamos, mejores condiciones productivas la arena B, pero habría que también que evaluar las otras arenas para ver qué tan o menos productivas son, ¿no? Digamos, quizás podamos tener menor productividad acá, pero si tienen alguna, digamos, para empezar, pues estamos hablando de más contenido arcilloso, ¿no? Porque vemos una radiación intermedia, ¿no? En clavel. Ahora, clavel es una formación no productiva, ¿no? Por lo general tiene mayor contenido arcilloso. No sé si por aquí podamos ver el litológico, si es que está. Disculpen que retroceda. Con el litológico, mira, por ejemplo, acá está, ¿no? Clavel. Su contenido litológico que tiene lutitas, gris, claro, ¿no? Arenas blancas, gris, ¿no? Tiene acá el medio, gradacional y molitas, arcilla moderadamente duras, ¿no? Arcillosas moderadamente duras. Bueno, este clavel es mucho más marcado que este, ¿no? ¿Mm? Y arriba pues se ve claramente la deflexión, ¿no? Claramente se ve la deflexión. Y yo puedo indicar aquí esta deflexión del SP, si yo les pregunto, ¿esta deflexión obedece a que el agua de formación es más salina o menos salina? Si han estado atentos a lo que les Es más salina, es más salina. Sí, es más salina, más salina. Mira, estas preguntas que yo les hago, yo solo suelo hacerme en el campo cuando tengo registro, ¿no? Son las como reglas memotecnias que tengo y así como que me van encaminando una respuesta, ¿no? Y acá pues vemos claramente el proceso de invasión, lo que yo decía, la separación entre lo cercano y lo lejano, mientras más separados estén, siempre y cuando yo tenga una mayor resistividad de detector lejano, cercano, ¿no? Es que hay un proceso de invasión, ¿no? Eso lo vamos a ir descifrando mañana. Si ahorita ya los estoy cogiendo un poquito, quizás un poquito cansados o con tanta información en poco tiempo, ¿no? Entonces, mañana frescos igual vamos a retomar, vamos a ver el tema de resistividad como para que ustedes retroalimentemos y refresquemos la información, pero le voy a justificar por qué esta diferencia, ¿no? Y por qué hablamos de un proceso de invasión mucho más marcado, lo cual me indica a mí, con esta deflexión muy marcada, que estamos frente a una arena ya con unas condiciones de permeabilidad. Este es otro registro, ¿no? Miren, acá lo que tenemos es el gamma ray, el punteado verde. Miren qué tan nervioso es el gamma ray, el SP rojo. Este es acá está muy pegada las curvas, ¿sí? Los arrays, recuerda que hablamos de los arrays, la mayor cantidad de arreglos de emisor y de receptor, arrays de 20 pies, 60 pies y 90 pies de resolución vertical. Digo, resolución de radio de investigación, o sea, horizontal, ¿sí? Entonces, mientras la más corta es de 20, la intermedia es 60 y la más profunda es de 90. ¿Okay? Y acá tenemos el densidad de ROF, el NEFIT, el neutrón, densidad neutrón, y el DT-COT vendría a ser el sónico compresional, ¿no? Entonces, miren, acá bueno, lo describe arenas limpias, la deflexión del SP, arenas limpias con contacto de fluidos, ¿no? Habría que ver, miren el espaciamiento entre las curvas, bastante pegado, ¿no? Y acá, pues, acá ya me identifica qué tipo de fluido es, ¿no? Hay un traspaso de curvas, ¿no? Entre la densidad y el neutrón,
¿no? El sónico también te evalúa. Y acá, arena limpia acuífera, ¿no? Mayormente deflexivo, medianamente radioactivo, ¿no? Miren lo que sucede acá. Acá tenemos de que a ver, vamos a ver. Claro, ¿no? Línea clara, bueno, podemos tomar lo que es la de 60. Lo cierto es que la resistividad somera es, digamos, la profunda es mucho más baja que la somera, ¿no? Miren el cambio que podemos determinar acá, ¿no? Y esto me puede indicar claramente que es un agua, ¿no? Entonces, y la resistividad cambia. Recuerda que hablábamos también ayer que encontramos un acuífero donde la resistividad verdadera cae, ¿no? Entonces, cuando la resistividad es menor, quiere decir que el fluido es más conductivo, ¿no? Y si es más conductivo, a qué nos referimos es agua. Y si estoy tomando la detención más lejana, ¿no? Estoy considerando de que ese fluido fue detectado más allá de la zona lavada, o zona, digamos, pongámosle zona virgen. Si hemos tomado un fluido que se encuentra en la zona virgen, o sea, no fue removido, desplazado por la invasión del fluido y de filtrado al lodo, quiere decir de que es un fluido que fue originado y situado en esa zona, no fue alterado. Y si no fue alterado, entonces claramente nos indica de que es agua de formación. Esos son los juegos que tenemos que tener en cuenta y eso es lo que quiero que ustedes se lleven al término del curso. Son cosas muy básicas, simplemente con la práctica de irlos entrenando, aprendiendo, resistividades, conductividades, detector lejano, detector corto, deflexiones izquierda, derecha, ¿no? Y iones con distintas cargas polares, ¿no? Cruces de curvas, ¿no? Todas esas cositas es bueno que ustedes lo vayan recopilando, haciendo en un papel como una memotecnia, ¿no? Es así como uno lo va aprendiendo. La intención del chico, un paréntesis a esto como para romper un poquito el hielo. La intención del que tomé la decisión de comunicarme con los chicos del SP y proponer este curso. Miren, yo he ido actualizando las presentaciones, ¿no? Este curso no lo he dictado hace más de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, y me gusta porque de alguna manera el fin que tengo no es un fin económico, ¿sí?